Nadie pensaba que una tormenta así pudiera existir en el Ártico. El océano Ártico, ese gigante congelado, donde el frío apaga cualquier rastro de energía, donde los mares permanecen quietos durante meses, de repente se transformó en un monstruo que ni los científicos ni los capitanes más veteranos habían visto jamás. Todo comenzó una madrugada de octubre de 2015, cuando las boyas meteorológicas empezaron a enviar datos que parecían un error. La presión atmosférica estaba cayendo a una velocidad 2 veces superior a lo considerado físicamente normal en esa región. En menos de 6 horas, el sistema pasó de ser una simple depresión a una tormenta polar explosiva. El satélite METOP-A registró un fenómeno que dejó a los meteorólogos sin palabras: una banda de nubes rotando a más de 210 kilómetros por hora sobre un mar parcialmente congelado. Ese dato por sí solo ya rompía todos los récords conocidos del Ártico. Pero lo peor estaba por llegar. Las primeras olas se midieron en la boya 64.056, situada entre el Polo Norte y Groenlandia. Aquella boya detectó una cresta de 20,4 metros, una cifra tan absurda para el Ártico que los técnicos pensaron que la boya estaba averiada. No lo estaba. Segundos después, la misma boya registró ráfagas de viento superiores a 160 kilómetros por hora, suficientes para arrancar paneles, doblar antenas y expulsar hielo del agua como si fueran fragmentos de vidrio. La oscuridad de la noche polar amplificó todo. Los barcos que estaban en la zona aseguraron que el mar desaparecía bajo sus pies. Las olas eran tan grandes y tan rápidas que el barco quedaba suspendido en el aire antes de estrellarse contra una masa negra congelada. Un capitán noruego describió el momento exacto del impacto así: fue como si una montaña se moviera hacia nosotros a 40 kilómetros por hora. Pero aquí viene uno de los datos más escalofriantes. El Ártico jamás había registrado una caída de presión tan extrema: 24 milibares en menos de 24 horas, doblando el umbral oficial de bomba ciclónica. Ese descenso repentino provocó algo jamás visto: columnas de agua helada ascendiendo como géiseres sobre el hielo, impulsadas por el choque entre aire cálido del Atlántico y aire ártico extremadamente frío. Y mientras todo esto ocurría, los satélites mostraban un remolino gigantesco devorando el hielo marino. Un ciclón polar que se extendía más de 1.500 kilómetros de diámetro, lo suficiente como para cubrir casi la mitad de Europa. En el corazón de esa megaestructura, la temperatura del mar subió 2 grados en menos de 48 horas, otro fenómeno imposible para una región pensada para permanecer congelada todo el año. Así nació la peor tormenta jamás vista en el océano Ártico, un monstruo que no debería existir, pero que apareció para demostrar que incluso el mar más frío del planeta puede revelar un poder capaz de reescribir la historia de la meteorología. Lo que hizo que esta tormenta fuera tan peligrosa no fue solo su tamaño o sus vientos absurdamente altos, fue la naturaleza del Ártico. En cualquier otro océano, una tormenta así tendría un comportamiento relativamente predecible. Pero en el Ártico, las reglas cambian. El aire es mucho más frío, más denso y más pesado, y eso hace que cualquier sistema de baja presión pueda amplificarse a una rapidez que no existe en ningún otro lugar del planeta. Durante aquella tormenta, el aire frío descendía a una velocidad tan brutal que los meteorólogos detectaron corrientes descendentes de hasta 14 metros por segundo, una fuerza capaz de aplastar literalmente la superficie del mar, generando olas irregulares que parecían moverse en todas direcciones. Este tipo de fenómeno, conocido como downburst polar, era tan raro que solo existían 3 registros históricos, y ninguno tan fuerte como este. Y aquí ocurre algo que muy poca gente conoce. Cuando el aire frío extremadamente denso
se mezcla con el aire ligeramente más cálido del Atlántico, se produce un choque térmico que genera microtormentas dentro de la tormenta principal. Sí, tormentas dentro de una tormenta. Algunos satélites captaron hasta 47 núcleos convectivos simultáneos, una cifra que solo se ve en superciclones tropicales, pero jamás en el Ártico. El hielo también jugó un papel extraño. Normalmente, el hielo marino actúa como un escudo que calma las olas, pero esa noche, el hielo estaba fragmentado por el deshielo estacional, formando miles de placas que chocaban entre sí, como si fueran escudos metálicos. Cada impacto amplificaba el oleaje, generando un ruido tan ensordecedor que algunos marineros describieron la tormenta como estar dentro de un edificio colapsando. Las ráfagas de viento que golpearon los barcos alcanzaron los 160 kilómetros por hora, pero lo más aterrador fue la velocidad con la que cambiaban de dirección. En algunos momentos, el viento giraba 90 grados en menos de 10 segundos, provocando que barcos de 70 metros quedaran atravesados frente a olas gigantes sin posibilidad de reaccionar. Todo esto combinado convirtió la tormenta en un infierno meteorológico imposible de anticipar. No era solo viento, no era solo mar, era un sistema completamente inestable que podía intensificarse sin avisar y golpear con fuerzas que superaban cualquier modelo meteorológico conocido. Por eso los científicos aseguran que esta tormenta no fue un fenómeno normal, fue una advertencia, una señal de que el Ártico está cambiando tan rápido que incluso sus tormentas ya no obedecen las reglas. La clave para entender esta tormenta está en un fenómeno tan raro que los meteorólogos lo llaman la dinamita del Ártico. Una bomba meteorológica polar. En términos simples, significa que la presión atmosférica cae tan rápido que la atmósfera literalmente colapsa sobre sí misma. Pero en términos técnicos, lo que ocurrió esa noche fue algo nunca antes visto en el océano Ártico. La presión cayó 24 milibares en menos de 24 horas. Para que tengas una referencia, una tormenta normal del Atlántico cae entre 5 y 8 milibares. Una tormenta fuerte, 12. Una bomba ciclónica tropical, 18. Pero esta bajó 24. Es decir, un 30% más potente que una bomba típica, y en un océano donde, en teoría, estas cosas no deberían existir. Esta caída extrema provocó una aceleración violenta de los vientos. Los modelos digitales calcularon que la energía liberada equivalía a 3 veces la potencia del huracán Sandy en su fase inicial, pero concentrada en un área mucho más pequeña. Por eso los vientos superaron los 160 kilómetros por hora y las olas alcanzaron alturas que parecían imposibles para un mar parcialmente congelado. Un detalle fascinante es que los científicos del Instituto Polar Noruego analizaron las mediciones de temperatura de ese día y descubrieron que el mar, a solo 30 metros de profundidad, estaba 2,3 grados más caliente que el promedio histórico. Puede parecer poco, pero en el Ártico es gigantesco. Ese calor extra fue absorbido por la atmósfera en cuestión de horas, alimentando el motor de la tormenta como si alguien hubiera echado gasolina en un fuego. Aquí aparece otro dato que no suele mencionarse. La temperatura del aire dentro del núcleo de la tormenta subió 15 grados en menos de 6 horas, debido al calor que el océano expulsaba violentamente. Este contraste térmico fue tan exagerado que creó una estructura vertical de hasta 11 kilómetros de altura, detectable por satélites como si fuera un volcán climático. Y esto te va a impactar. La tormenta generó vórtices secundarios, remolinos gigantes, de hasta 30 kilómetros de diámetro, capaces de elevar nieve, hielo y agua a más de 1000 metros de altura. Estos vórtices son tan raros
que solo se habían registrado 2 en toda la historia del Ártico, y ninguno tan grande. La magnitud fue tan extraordinaria que los científicos la clasificaron como el evento polar más energético de la década. Las estaciones meteorológicas de Svalbard registraron vientos con ráfagas que aumentaban de 80 a 150 km por hora en apenas 7 minutos, un comportamiento típico de los ciclones tropicales, pero completamente inédito en el Ártico. Así nació la peor tormenta que este océano helado había visto. No un ciclón clásico, no un huracán, sino una anomalía perfecta, alimentada por el choque brutal entre el océano que se calienta y una atmósfera diseñada para estar congelada. Cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, los barcos que estaban en el Ártico vivieron escenas que parecían imposibles, incluso para quienes llevan décadas navegando en hielo. No hablamos de barcos pequeños, hablamos de rompehielos, arrastreros gigantes y naves científicas diseñadas para soportar el peor clima del planeta. Y aún así, estuvieron al borde del colapso. Uno de los datos más impresionantes salió del rompehielos noruego, KV Svalbard. Durante el punto álgido de la tormenta, su cubierta acumuló más de 5 toneladas de hielo en solo 40 minutos. 5 toneladas. El peso equivalente a 2 coches encima del barco, y creciendo cada minuto. La tripulación tuvo que golpear hielo sin parar para que el barco no se inclinara peligrosamente. Las olas también fueron un infierno. Los sensores del arrastrero ruso, Capitán Gorbunov, registraron impactos de olas de 18 a 20 metros, con presiones superiores a 7 toneladas por metro cuadrado sobre el casco. Para que te hagas una idea, esa fuerza es suficiente para romper la estructura de un edificio de hormigón. Lo que más sorprendió a los marineros no fue la altura de las olas, sino su velocidad. Normalmente, en el Ártico, las olas se mueven lento porque el agua está densa y fría. Pero esa noche, algunas olas avanzaban a más de 45 km por hora, un récord para la región. Los capitanes describieron la sensación como ver montañas desplazándose como trenes sin frenos. En algunos barcos, incluso el agua de mar que salpicaba la cubierta se congelaba al instante. Las cámaras térmicas registraron temperaturas del agua entre menos 1,7 grados Celsius y menos 2,2 grados Celsius, justo en el punto donde el agua salada empieza a cristalizar. Eso significaba que cada ola que golpeaba el barco no solo mojaba, añadía una capa nueva de hielo, aumentando el peso del casco en segundos. Y aquí viene un dato poco conocido pero aterrador. Varios barcos reportaron fallos eléctricos debido a congelación interna en los paneles de control. El frío era tan intenso que la humedad dentro de los circuitos se cristalizó, provocando cortocircuitos y dejando a las tripulaciones sin sensores en pleno caos. En el Arctic Sunrise, un barco de Greenpeace, estuvieron casi 2 horas navegando sin radar, a ciegas, entre olas que podían partir el barco en 2. La visibilidad se redujo a menos de 5 metros. Algunos marineros contaron que no podían ver ni la proa del barco, aunque solo estaba a 20 metros de distancia. Era como navegar dentro de una tormenta de harina helada. Y por si fuera poco, los remolinos secundarios que generó la tormenta arrancaron bancos enteros de hielo a la deriva. Algunos bloques medían 30 o 40 metros de ancho y se movían tan rápido que los barcos tenían que esquivarlos como si fueran camiones sin control. Fue un infierno blanco, donde todo podía fallar. Máquinas congeladas, cables rígidos, motores forzados, sistemas eléctricos colapsando y un mar convertido en una fábrica de amenazas impredecibles. Entre todas las historias que dejó aquella tormenta, hay una que se ha vuelto casi legendaria en la comunidad polar: el impacto que sufrió el rompehielos ruso Akademik Babilov.
Un barco diseñado para partir hielo de más de 2 metros de grosor, reforzado con acero de alta densidad y probado en condiciones extremas. Y aún así, estuvo a punto de ser destrozado por una sola ola. Era la madrugada cuando ocurrió. El barco avanzaba lentamente, abriéndose paso entre placas de hielo, cuando el radar marcó una anomalía. Una pared de agua moviéndose a más de 50 kilómetros por hora, una velocidad completamente absurda para aguas polares. Esa ola, que luego se estimó en 17 metros, golpeó la popa con tal fuerza que arrancó parte de la estructura superior del casco. Los ingenieros calcularon después que la presión del impacto había superado los 90.000 kilos por metro cuadrado. Para que te hagas una idea, esa fuerza es equivalente al golpe simultáneo de 30 coches chocando a alta velocidad contra el mismo punto del barco. El golpe desató un caos instantáneo. La sala de máquinas perdió potencia durante 23 segundos, lo suficiente para que el barco quedara sin control en una zona donde placas de hielo del tamaño de edificios se desplazaban a la deriva. Varios instrumentos se soltaron de sus soportes. Una puerta blindada se dobló hacia adentro y el suelo de la cubierta crujió como si estuviera hecho de madera. El momento más impresionante fue el testimonio del capitán, que llevaba 32 años navegando. En mis simuladores de entrenamiento, no existe un escenario capaz de reproducir esa ola. Eso lo dice todo. Una ola que no estaba en ningún modelo. Un impacto que ningún rompehielos del mundo estaba preparado para recibir. Y un recordatorio brutal de que incluso las máquinas más fuertes jamás construidas pueden ser humilladas por un solo golpe del océano Ártico. Lo más inquietante de esta tormenta no fueron las olas gigantes ni los vientos imposibles, sino lo que ocurrió dentro de la tormenta. Algo que casi nunca se ve en el Ártico. La formación de vórtices polares gigantes, remolinos atmosféricos tan enormes que parecían ciclones dentro del ciclón principal. Los satélites MODIS y Terra registraron 3 estructuras completamente anómalas. Remolinos de 25 a 30 kilómetros de diámetro, girando en sentido contrario al núcleo principal. Esto es extremadamente raro. En latitudes tropicales puede pasar. En el Ártico, era como ver tornados del tamaño de ciudades enteras moviéndose dentro de una tormenta madre. Estos vórtices eran tan potentes que absorbían nieve, granizo, vapor de agua e incluso trozos de hielo marino, elevándolos hasta 1.200 metros de altura en forma de columnas blancas. Los científicos las bautizaron chimeneas polares, porque parecían enormes tubos expulsando material congelado hacia la atmósfera. Pero aquí viene lo realmente aterrador. Los vórtices actuaban como turbinas gigantes, amplificando la tormenta. Cada uno generaba ráfagas de viento de 140 a 170 kilómetros por hora, independientes del viento principal, creando zonas en el océano, donde el mar cambiaba de dirección en segundos. Los barcos atrapados describieron estas zonas como trampas invisibles. Un capitán islandés contó que en pleno avance, el rumbo del barco se desvió 28 grados sin que nadie tocara el timón. Porque un vórtice lateral lo había absorbido hacia su borde. Otro dato que llamó la atención de los meteorólogos es que estos remolinos parecían alimentarse del contraste térmico provocado por el deshielo. El agua del Ártico estaba hasta 2,1 grados más caliente de lo normal en algunas zonas. Esa energía extra permitió que los vórtices crecieran de una forma nunca registrada. Uno de ellos pasó de 8 a 27 kilómetros de diámetro en solo 3 horas. Y lo más extraño de todo, cuando revisaron décadas de archivos meteorológicos, no encontraron ni un solo evento comparable. Ni uno. Esta fue la primera vez que el Ártico mostró la capacidad de generar estructuras tan masivas, tan violentas y tan rápidas dentro de una sola tormenta.
Los científicos lo resumieron en un informe que hoy es casi un aviso. El Ártico ya no se comporta como un océano polar. Se comporta como uno en transformación. Mucho antes de que los satélites detectaran la tormenta, la fauna del Ártico ya sabía que algo enorme se acercaba. Los animales reaccionaron con una precisión que dejó a los científicos completamente desconcertados. Las orcas, que suelen cazar cerca de los bancos de bacalao, desaparecieron de la zona 24 horas antes del impacto. No se desplazaron unos kilómetros. Se movieron más de 80 kilómetros hacia el sur, algo totalmente fuera de su comportamiento normal. Las morsas, animales gigantes y torpes sobre el hielo, demostraron una intuición sorprendente. Cientos de ellas abandonaron sus plataformas de hielo y nadaron hacia aguas más profundas, exactamente en la dirección opuesta a la tormenta. Los biólogos que monitorean sus movimientos dijeron que fue el éxodo más rápido registrado en años. Pero lo más extraño ocurrió con las aves marinas. Un enjambre de fulmares árticos, que normalmente siguen a los barcos, cambió de rumbo de repente en mitad de la noche polar. Volaron en círculos durante varios minutos, un comportamiento casi nunca observado, y luego desaparecieron hacia Groenlandia. Horas después, la tormenta golpeó esa misma zona. Los científicos creen que estos animales detectaron cambios mínimos en la presión atmosférica, vibraciones en el hielo e incluso alteraciones en el campo magnético causadas por la tormenta. Señales tan sutiles que los sensores humanos no pueden captar. Y lo más inquietante, cuando compararon los datos de 2015 con tormentas anteriores, descubrieron que los animales siempre reaccionan antes que nosotros, a veces con más de 12 horas de ventaja. En el Ártico, incluso la naturaleza parece escuchar advertencias que la humanidad todavía no sabe interpretar. Lo que ocurrió con la presión barométrica durante esta tormenta fue tan extremo que afectó no solo al mar, sino también a las personas y a los barcos. La caída de presión fue tan rápida, 24 milibares en menos de un día, que generó efectos físicos que normalmente solo se registran en aviones. El primero fue la desorientación. Varios marineros reportaron mareos, náuseas repentinas y una sensación de vacío en el pecho, similar a la que se siente cuando un avión desciende demasiado rápido. Los médicos llaman a esto hipopresión abrupta, y es rarísimo que ocurra a nivel del mar. El segundo efecto fue aún más sorprendente. La caída de presión provocó fallos en sistemas hidráulicos de varios barcos. Las bombas de aceite, que dependen de una presión interna estable, registraron lecturas anómalas, y algunos barcos reportaron picos en los manómetros que no estaban relacionados con fallas mecánicas. Era el propio cambio de presión atmosférica apretando los sistemas. Los rompehielos también tuvieron problemas. En el Lance, un barco científico noruego, la caída repentina de presión provocó la activación automática de un sistema de emergencia, porque el radar interpretó la diferencia como una pérdida de sellado en el casco. El barco tuvo que detenerse durante unos minutos porque las alarmas eran constantes. Y lo más curioso, varios marineros describieron que sus oídos estallaron como si bajaran de una montaña. Uno de ellos escribió en el informe oficial: "Sentí como si el aire desapareciera de golpe". La presión bajó tanto que incluso influyó en el nivel del mar. En un intervalo de 2 horas, las boyas detectaron un aumento súbito de 17 centímetros en la superficie, causado por el levantamiento del océano bajo la baja presión extrema, un fenómeno llamado efecto domo. Todo esto ocurrió antes de que la tormenta alcanzara su punto máximo. Una demostración brutal de que incluso el aire del Ártico puede convertirse en un arma cuando el océano decide liberar su furia. Las consecuencias económicas de esta tormenta fueron tan enormes que todavía hoy aparecen en informes científicos y marítimos.
El Ártico es un océano remoto, pero el impacto de este evento se sintió en 3 continentes. Los daños totales se estimaron en más de $300 millones, una cifra gigantesca para una región donde apenas operan unas decenas de barcos. El primer golpe fue para la flota pesquera. Al menos 14 barcos reportaron daños estructurales serios: cascos deformados, antenas arrancadas, ventanas reforzadas que explotaron por diferencia de presión y motores que quedaron inutilizados por la congelación interna. Un arrastrero islandés, el Torun Sveinsdottir, perdió más de 8.000 metros de redes en una sola noche, desaparecidas en un mar donde la visibilidad era cero. Las estaciones polares tampoco se salvaron. La base científica de Ny-Ålesund, en Svalbard, registró el mayor apagón eléctrico de su historia. 18 horas sin energía, con ráfagas que derribaron antenas de comunicaciones y congelaron los conductos de agua. La estación meteorológica de Köppen, una de las más aisladas del planeta, quedó completamente sepultada bajo nieve, impulsada por vientos de 150 kilómetros por hora. Sus paneles solares se fracturaron y el anemómetro quedó destruido, marcando un récord. Fue la primera vez que dejó de funcionar por exceso de velocidad de viento. La industria marítima también pagó su precio. 3 rutas de suministros entre Noruega y Groenlandia fueron cerradas durante 5 días, lo que obligó a desviar barcos comerciales miles de kilómetros, generando pérdidas estimadas de más de $40 millones en combustible, logística y retrasos. Y si todo esto fuera poco, la tormenta generó un fenómeno extraño. Las placas de hielo desplazadas bloquearon parcialmente 2 zonas de pesca clave del bacalao ártico, provocando que los barcos tardaran días adicionales en acceder a las zonas productivas. Ese solo retraso generó pérdidas cercanas a los 20 millones, debido al deterioro del pescado almacenado y al aumento del consumo de combustible para esquivar los bloques gigantes de hielo. Incluso después de que la tormenta terminara, dejó su huella. Un campo de hielo fracturado de más de 400 kilómetros de ancho, que tardó casi un mes en volver a estabilizarse. Los satélites detectaron un descenso del 15% en la extensión del hielo marino en las semanas siguientes. Un dato que preocupó profundamente a la comunidad científica. Así, la peor tormenta jamás vista en el océano Ártico no solo azotó barcos y estaciones, sacudió economías enteras y dejó claro que el Ártico ya no es la región estable y silenciosa que muchos imaginan. Lo más inquietante de esta tormenta no fue lo que destruyó, ni las olas gigantes, ni los vientos imposibles, fue lo que reveló sobre el océano Ártico. Durante décadas se pensó que este era el mar más estable del planeta, un océano tan frío que las tormentas extremas simplemente no podían formarse. El hielo actuaba como un freno natural. Sin calor, un 40% menor que el promedio de los años 80, y la humedad del aire había aumentado un 22%, algo completamente absurdo en una región donde el aire suele ser seco, como un desierto congelado. Además, el mar tenía un 28% más de superficie abierta, sin hielo, lo que permitió una evaporación masiva. Todo el sistema estaba cargado, y nadie lo había visto venir. La tormenta se formó tan rápido que los satélites no supieron interpretarlo. La superficie del mar liberaba más de 150 vatios por metro cuadrado de calor hacia la atmósfera, un nivel comparable al de las aguas tropicales. Es como si el Ártico hubiese decidido comportarse, por unas horas, como el Caribe. Los satélites también detectaron un fenómeno rarísimo. El núcleo de la tormenta absorbió humedad del Atlántico a través de un río atmosférico tan denso que transportaba un volumen de vapor equivalente a 15 veces el caudal del río Amazonas. Ningún sistema polar había mostrado algo así.
La velocidad con la que la presión colapsó fue simplemente inhumana. La presión descendía a un ritmo de 1 milibar por hora durante 24 horas seguidas. El viento pasó de 40 a 140 kilómetros por hora en apenas 70 minutos. Las nubes llegaron a formar un pilar de 11 kilómetros de altura, una estructura vertical tan grande que normalmente solo aparece en ciclones tropicales. Por primera vez, el Ártico mostraba que podía generar la misma violencia que los océanos cálidos, pero con hielo flotando alrededor. Y ahí está el verdadero problema: el hielo. Al faltar hielo grueso, el mar quedó expuesto. Pero el hielo fino que sí existía se rompía fácilmente, creando miles de fragmentos que chocaban entre sí, amplificando el oleaje como si fueran miles de escudos metálicos golpeando al unísono. Los investigadores detectaron olas híbridas, masas que mezclaban agua, hielo pulverizado y aire comprimido, capaces de ejercer hasta un 40% más de presión que una ola normal. Era un tipo de ola completamente nuevo, que ni siquiera tenía nombre oficial. Por si fuera poco, durante la tormenta el campo magnético terrestre registró una perturbación KP5, suficiente para alterar brújulas analógicas y sistemas de navegación antiguos. 2 arrastreros reportaron que el rumbo del barco se había desviado 14 grados sin que nadie tocara el timón. La combinación de hielo móvil, viento extremo, baja presión y geomagnetismo convirtió al Ártico en un laberinto caótico, donde cualquier error podía costar un barco. La ciencia también sufrió golpes duros. 3 misiones polares fueron canceladas, algo que no ocurría desde hacía 12 años. Un dron oceanográfico quedó atrapado bajo el hielo. 2 robots submarinos perdieron señal durante horas porque el hielo reflejaba sus ondas acústicas. Y una boya equipada con lidar desapareció para siempre. Los recuerdos de esa tormenta siguen siendo un misterio en los informes. Y cuando los expertos analizaron todos los datos, llegaron a una conclusión que heló la sangre de todos. El Ártico está cambiando tan rápido que ya es capaz de generar tormentas comparables a las del Atlántico Norte, pero con hielo, oscuridad total y temperaturas extremas. En otras palabras, lo que antes era imposible, ahora puede volver a ocurrir, y algunos modelos climáticos aseguran que eventos así podrían duplicarse antes del año 2050. Esta tormenta no fue un accidente, fue una advertencia, una señal brutal de que incluso el océano más frío del planeta puede transformarse en un monstruo capaz de desafiar todo lo que creíamos saber sobre el clima polar. Y así, después de recorrer cada cifra, cada fenómeno extraño y cada golpe brutal de esta tormenta imposible, queda una sensación muy clara. El Ártico ya no es ese océano silencioso, inmóvil y predecible que aparecía en los libros de geografía. Hoy es un gigante inquieto, un mar que está cambiando a una velocidad que nadie esperaba, capaz de generar tormentas que desafían todo lo que la ciencia creía conocer. Un lugar donde el hielo ya no es un escudo, sino un riesgo más, donde el viento puede duplicar su fuerza en menos de una hora, donde una ola de 17 metros puede partir un barco reforzado como si fuera una pieza de madera, donde la naturaleza se mueve con un tipo de energía que todavía no sabemos medir del todo. Y lo más impactante es que esta tormenta no es solo una historia del pasado. Es posiblemente una mirada al futuro, una advertencia de lo que puede ocurrir cuando un océano helado empieza a comportarse como uno cálido, cuando el hielo retrocede, cuando el mar respira más calor del que debería, cuando la atmósfera absorbe más energía de la que puede controlar. Todo eso convierte al Ártico en un escenario donde lo imposible se vuelve real, y donde incluso los barcos más preparados pueden encontrarse en situaciones para las que ningún manual tiene respuesta. Pero más allá de los datos y los récords,
esta historia también deja una pregunta abierta para cualquiera que está viendo este video. Una pregunta que, de cierta manera, define la esencia de este canal. ¿Qué harías tú si estuvieras en uno de esos barcos? ¿Seguirías adelante en la oscuridad total, con el casco crujiendo, el radar fallando y olas negras golpeando el barco como martillazos? ¿O te alejarías de inmediato, sabiendo que la tormenta que te rodea no debería existir, pero existe? Estas historias del mar nos muestran algo que siempre olvidamos, que el océano, incluso el más frío y remoto del planeta, sigue siendo una fuerza salvaje que no entiende de límites, que puede cambiar de humor en minutos, que puede desafiar a la ciencia, a los barcos y a nosotros mismos. Y ahora que has llegado hasta aquí, me gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que veremos tormentas aún peores en el futuro? ¿Piensas que los barcos pesqueros deberían dejar de operar en ciertas zonas del Ártico? ¿O esta tormenta te parece solo el comienzo de una nueva era climática? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con la comunidad. Y si esta historia te ha sorprendido, si has aprendido algo nuevo, o si te has quedado atrapado escuchando hasta el final, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Me ayudas muchísimo a seguir creando documentales tan intensos como este. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en el Ártico, incluso lo imposible puede hacerse realidad.